verso 9. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la inteligencia espiritual. ¿Sí? Todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos venido a Jesucristo, en el momento en que Cristo nos perdona nuestros pecados y el Espíritu Santo se pone en nuestras vidas, adquirimos inteligencia espiritual. ¿Ok? Pero la inteligencia espiritual también debe fomentarse, debe entenderse y debe practicarse. Porque así como muchas personas tienen son muy inteligentes, pero no lo ponen en práctica. ¿Sí le ha tocado a usted ver personas así? Dice uno, qué inteligente es, pero qué bruto cómo actúa, ¿no? Sí lo ha visto, ¿verdad? También habemos hijos de Dios así, que Dios ha puesto inteligencia espiritual en nosotros y nuestras acciones, Dios mío de mi vida, como analfabetos espirituales, ¿verdad? Por eso es importante saber qué es lo que produce la inteligencia espiritual, ¿sí? Para que usted lo pueda detectar, lo pueda ver, y si es algo diferente, entienda que lo que está surgiendo en ese momento no es de la inteligencia espiritual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Leemos Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Subráyelo ahí. Sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que debe de subrayar usted ahí en la palabra del Señor. Como usted ve, la Biblia habla de ello. Lo tiene claro, preciso. Dios quiere que nosotros sepamos, entendamos que tenemos una inteligencia espiritual. Podemos entender que aquel que no tiene a Cristo, porque es importante hacer esta diferencia, la persona que no tiene a Cristo, por más que quiera, no tiene inteligencia espiritual. Y se nota, porque a veces cuando hay personas que le recomiendan a otra, oye, lee la Biblia, porque se mueve, se sabe que en la Biblia hay sabiduría, que en la Biblia hay entendimiento, que en la Biblia hay buenos consejos, ¿sí? Y hay personas entre ellos que no son hijos de Dios, que ni conocen nada de Dios, pero como saben eso, le recomiendan a otra persona cuando ven que su vida es un desastre, que su vida es un problema, le dicen, oye, empieza a leer la Biblia o lee la Biblia, ¿verdad? Pero resulta que empieza a leerla y ¿qué cree? No entienden nada. ¿Por qué? Porque lo espiritual se entiende espiritualmente, o sea, se necesita sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender la palabra de Dios. Es por eso que todo ser humano, lo primero que necesita en su vida para poder entender la palabra de Dios es precisamente que les sean perdonados sus pecados, que acepten a Jesucristo como Salvador, que reconozcan a Jesucristo como el único proyecto de Dios para la salvación y para el perdón de sus pecados, y que vengan y lo inviten a entrar a su corazón, y a partir de allí se inicia, en ese nuevo nacimiento, se inicia una inteligencia espiritual. Y así como cuando nacen nuestros hijos o nuestros niños, al principio ellos pues están en blanco, ¿verdad? Así nacemos nosotros. O sea que el hecho de que aceptemos a Cristo, el hecho de que se nos haya puesto una inteligencia espiritual, no significa que inmediatamente lo vamos a saber todo, ¿sí? Sino que vamos a tener que ir leyendo la Escritura
entendiéndola, ahora sí con la inteligencia espiritual, poniéndola en práctica e ir creciendo en sabiduría y entendimiento. Así como nuestros niños, ¿verdad? Qué emocionante cuando el niño empieza a decir papá y mamá, ¿verdad? A veces veo ahí unos memes en las redes sociales donde la mamá se empeña que diga mamá, mamá, di mamá, y le repite mucho, y el chamaco la primera palabra que dice papá. Y se nota ahí la muchacha o la señora donde dice, ¿cómo es posible que le está enseñando algo y diga otra cosa, ¿no? Entonces, así, hermanos, así van así como los niños van aprendiendo a ir conociendo las cosas, a ir entendiéndolas, a ir percibiéndolas, a ir manejándolas, y luego después empiezan a hablar, ¿verdad? Así nosotros también vamos creciendo espiritualmente. Es por eso que la Biblia hace una diferencia en tres tipos de personas en que nosotros en este mundo o los seres humanos nos desenvolvemos. La primera parte, un ser humano que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios, y le llama el hombre natural o el hombre animal. ¿Quién es ese? El que solamente se basa en sus deseos y en sus instintos, ¿sí? Pero luego sigue cuando acepta la persona a Cristo y entonces le es perdonado sus pecados, le es puesto el Espíritu Santo en su vida, le es puesta una inteligencia espiritual y empieza a aprender, a caminar, a ir practicando, a ir entendiendo las cosas espirituales y empieza a caminar con Dios o en obediencia a Dios, y entonces a ese la Escritura le llama el cristiano o el hijo de Dios carnal todavía. ¿Por qué? Porque acaba de salir de la pura carnalidad y entonces empieza a vivir una vida ya experimentando un nuevo nacimiento, y cuando nace, ¿verdad? Uno quisiera que cambiara de la noche a la mañana, ¿verdad? Que le viniera todo el conocimiento de Dios a su vida, pero no, es un proceso, hermano. Por eso dice, nos recomienda la Escritura que aquellos que somos fuertes soportemos y ayudemos a los débiles. Y en esta mañana veíamos algo de eso y podemos ver que aquel que está fuerte tiene la capacidad de ver los errores de los demás, ¿sí? Pero no para criticarlo, ni para señalarlo, ni para correrlo, ni para maltratarlo, ni para burlarse, sino para que sea ayudado. Y si Dios te da la capacidad de ver su error, ayúdale, levántale, fortalécele junto con esa persona. Sé un compañero, una compañera que se une para que aquella persona salga de su error. Pero ¿qué pasa con los que no son muy entendidos espiritualmente? Dios les da la capacidad de ver el error de los demás y se unen al diablo y al mundo, ¿verdad? Para echarle leña, de tal forma que nos hemos ¿cómo se dice? Nos hemos ganado un título que en el pasado las personas o los hijos de Dios lo hacían. Ese título dice, el único ejército que destruye a sus heridos es la iglesia. Porque no ha entendido, no ha tenido la inteligencia espiritual para entender que si alguien está cayendo o cayó o está herido en las filas nuestras, Dios nos ha puesto para aniquilarlo. Dios nos ha puesto para levantarlo, para sanarlo, para restaurarlo. ¿Sí me explico? De igual forma sucede en el matrimonio. Son dos que se vuelven uno, y no es para que se destruyan el uno al otro, sino para ayudarse el uno al otro. Y quien está más peor
desgraciadamente es el que agrede más, el que destruye más, el que hace más. Sin embargo, hay alguien más sensato, hay alguien más con inteligencia espiritual que puede tener una visión más amplia y poder entender que no hay que permitir que se destruya la vida o la relación, sino buscar sabiduría e inteligencia espiritual para restaurar, para levantar, pero no solapar, no que siga igual y que hay que soportarlo, no, sino ayudarlo a que crezca y salga de ese problema. Así es que, hermanos, la inteligencia espiritual, todos los hijos de Dios la tenemos, pero hay que ver qué es lo que produce la inteligencia espiritual. Como decía, en este tiempo inclusive, más que nunca se está viendo la inteligencia artificial. Hoy los grandes motores buscadores de internet están integrando la inteligencia artificial. Muchos están viendo un problema grave, que vayan a suplantar al ser humano, o lo vayan a someter, o lo vayan a ¿cómo se dice?, a esclavizar, porque ellos, o mejor dicho, el sistema biológico que tenemos nosotros los seres humanos, ellos tienen un sistema de otro tipo de material, donde supuestamente tienen la capacidad de poder procesar, ¿verdad?, y acumular con más exactitud las cosas, porque nuestro sistema biológico, que es nuestro cerebro, tiene otras situaciones que ¿cómo se dice?, que le quitan mucha capacidad, ¿verdad?, para llevar a cabo eso. Igual que las computadoras, igual que la inteligencia artificial, lógicamente tiene que ser un lugar adecuado, artefactos o equipo adecuado para llevarse a cabo eso, pero sí hay esos temores, ¿verdad? Sí hay esos temores, pero ya existe. También hay la inteligencia física que todo ser humano tenemos, ¿verdad? Hasta los paganos tienen esa inteligencia. Hay unos que son muy buenos para hacer tranzas, buenísimos, ¿verdad? Se queda uno sorprendido. Una vez platicando con una persona que se acaba de convertir, me dice, ¿sabe qué, pastor? Tengo problemas. Y entiendo que es un problema. Y le dije, ¿por qué? A ver, explícame. Fíjese que yo tengo una capacidad impresionante para encontrar cómo meterme a un lugar que está cerrado. Cuando yo veo una casa, yo veo los puntos vulnerables de la casa y por dónde me puedo meter, fíjese. Con razón, hermano, te sacó Dios de ser ratero, ¿no? Pero es increíble cómo las personas van teniendo cierta capacidad o ciertos adelantos en ciertas situaciones donde hablan de la inteligencia, ¿sí? Así es que todos tenemos inteligencia biológica, ¿verdad? Pero no todos tienen inteligencia espiritual. Y es donde tenemos que tener cuidado nosotros de saber entender este punto. Hay también una inteligencia corporal de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace días yo me enfermé, pero yo no me di cuenta qué es lo que estaba pasando en mi vida. Hasta que empecé a ver los síntomas, me di una idea. Dolor de cabeza, temperatura alta, dolor de coyunturas, de cuerpo. ¿Qué es? Dengue o COVID, ¿no? Lo único que el COVID pues ataca también las vías respiratorias, y en ese caso no había
ningún síntoma de ese tipo, ¿verdad? Entonces pude entender que era dengue. Pero ¿cómo mi cuerpo supo? ¿Sí? ¿Cómo atacar? Empezar a elevar mi temperatura involuntariamente, aparte de mi decisión. ¿Sí? Cómo los diferentes defensas que tenemos, los glóbulos rojos o los eritrocitos y una serie de nombres que salen ahí en los análisis, ¿verdad? Cómo esos empiezan a buscar lo que está afectando el cuerpo. Es increíble. Y eso no lo mando yo, no. Aunque le digo a esta mano que se mueve y se mueve, eso interno no lo mando yo. ¿Sí? Hay una inteligencia física que también tenemos nosotros. ¿Okay? El dolor, por ejemplo, es parte de la inteligencia o de los avisos que el cuerpo tiene para que nosotros entendamos que está pasando algo. ¿Verdad? Algunos quisiéramos no sentir nada, ¿sí? Pero es parte de la protección que la inteligencia de nuestro cuerpo nos da a conocer a nosotros mismos. Y lógicamente hoy en día también se maneja mucho la inteligencia emocional, fuera de la inteligencia espiritual. ¿Sí? La inteligencia emocional es saber aprender a vivir ecuánimamente en medio de todo. Pero ¿qué cree? Sin la inteligencia espiritual no se puede. No se puede. Por eso mucha gente le hace la lucha y busca la manera, la forma, pero la única manera es con la inteligencia espiritual, ayudado lógicamente por la libertad en que Cristo hizo en nuestras vidas al perdonarnos nuestros pecados y al traernos y ponernos en un lugar especial como hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que provoca o cómo me doy cuenta que estoy actuando inteligentemente espiritual? Número 1, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces la primera pregunta que yo debo hacerme para entender lo que yo estoy haciendo, la decisión que yo voy a estar tomando, mis pensamientos que estoy realizando, lo primero que yo debo hacerme la pregunta es, lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, ¿agrada a Dios? Es lo primero que debo hacer. Si mi intención, si mi acción, si mi pensamiento no lleva el propósito de agradar a Dios, entonces no estoy usando mi inteligencia espiritual. Yo se lo comenté ya a usted, no sé si usted lo sepa, pero una vez mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Amo más a Dios que a ti. Y era que gacho sentí. Uno quiere sentirse el rey, quiere sentirse el dueño, el señor de aquella persona, ¿verdad? Pero saber que hay alguien que me supera, eso como que humanamente a uno ¿cómo se dice? Le afecta, pues, ¿sí? Y me quedé así helado, me quedé así como si alguien me hubiera dado un golpe, ¿no? Y así quedó, ¿verdad? Me quedé con esa impresión, me quedé tan helado y tan estupefacto que ni una palabra pude emitir, ¿no? Entonces, pero cuando vi la actitud de ella hacia mí, entendí lo que ella me quiso decir. Que iba a obedecer más a Dios
que a mí. Y entonces vi que me atendía mejor. Entonces vi que me veía con más amor. Entonces vi que los problemas de relación empezaron a desaparecer. Entonces vi que las cosas empezaron a funcionar mejor. Y dije, wow, yo no sabía que era esto, ¿no? ¿Sí? Entonces me avalentoné y le dije, ¿sabes qué? Yo también. Amo más a Dios que a ti, ¿verdad? A veces, hermanos, inclusive en la relación como matrimonio, tenemos que entender lo que debemos de aplicar, la inteligencia espiritual. Porque cuando empiezo a hacer las cosas que a Dios le agradan, entonces significa que la decisión que tomé o la decisión que o el pensamiento que tuve era correcto, fue con mi inteligencia espiritual. Por eso vuelvo a repetir, lo que tú vas a hacer, antes de hacerlo, debes de preguntarte a ti mismo, ¿le agrada esto a Dios? Antes de ver, antes de accionar, antes de salir, antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿le agrada esto a Dios? Y si el Espíritu Santo te confirma lo que le estás preguntando, entonces significa que la inteligencia espiritual está activa en tu vida. Lo segundo que provoca la inteligencia espiritual es que nos hace llevar frutos en toda buena obra. En toda buena obra. Si no estás produciendo frutos en toda buena obra, significa que no estás usando o no estamos usando la inteligencia espiritual. El otro día vi un conflicto, o mejor dicho, mandé un video en los matrimonios, el grupo de matrimonios, ¿verdad? Donde decía una mujer, le decía a otra, ¿te molesta algo en tu matrimonio? Sí, pues aplícate. No, pero es que él, no, solucionalo tú, aplícate. Y yo al principio que lo vi no lo entendía, porque también tenemos la idea de que, bueno, es que el otro tiene que hacer, ¿por qué yo? Si el otro es el responsable, el otro es el que la está regando, ¿por qué yo? ¿Verdad? Pero de repente el Espíritu Santo me puso un texto bíblico que ahí no viene, yo lo iba a poner abajo, pero lo quise soltar así para ver qué había de comentarios. No hubo ningún comentario, por cierto, ¿verdad? pero el texto bíblico es, paga un mal con un bien. Es el texto bíblico que debí de poner debajo de ese video. Porque aparentemente la mujer que se le estaba dando el consejo tenía la razón. Es que él lo tiró, él lo puso allí. ¿Por qué lo tengo que levantar yo? ¿Verdad? Vale más, voy a ir a pelearme con él, ¿verdad? Voy a echarle leña para obligarlo a que venga y lo levante porque él lo tiró. ¿Sí? Exactamente. Pero ¿a quién le molesta? Le decía la mujer. Pero ¿a quién le molesta? ¿A él o a ti? A mí. Entonces, hazlo tú. Soluciónalo. Resuélvelo. Hazte cargo. ¿Prefieres ir y romper tu relación? ¿Prefieres ir y enojarte un mes o 2 meses? Echarle leña que en un minuto solucionarlo.
con una coca por un lado, ¿verdad? Pero hay que ver lo que sigue, hermanos. No es que solapemos las malas acciones, sino que no hacer problema por esa situación, sino ir y dialogar con la persona y entonces hacerle ver que es un error, que es un problema, que, que le pides o llegar a un acuerdo de que no se dejen las cosas así. ¿Verdad? Es un pretexto para echar leña. Y y entonces echarle leña, ¿no? Pero nos sucede a todos, hermanos, porque traemos costumbres, traemos ideas de nuestro pasado, que todavía no le hemos soltado a Dios y creemos que es algo correcto, adecuado. ¿Sabe cuál era mi costumbre cuando yo recién me casé? Porque yo tenía una mamá que me mimaba mucho. La frase o la oración de mi mamá me mima era muy asertiva conmigo. ¿Sí? Y lo entiendo, ¿por qué? Porque después de 20 años de tener el último hijo, me tuvo a mí. Así es que era el primero enseñado como el primer hijo y como el último hijo. ¿Se imagina? Más mañoso que nada. ¿Sí? Así es que yo llegaba a mi casa cuando estaba soltero, ¿verdad? Y dejaba los zapatos en la sala, ¿verdad? Luego dejaba la camisa en, la, en el comedor porque inmediatamente iba a comer, ¿sí? Luego me bañaba y dejaba la ropa, la demás ropa en el baño, ¿ok? Entonces era un tiradero. Pero ¿qué cree? Mi mamá nunca me dijo nada. Todo estaba bien. Es más, cuando yo llegaba en la noche de trabajar, lo que me había quitado ya estaba lavado, planchado y colgado. Si lo quería volver a usar, lo podía hacer. Así es que olvídese, mi mamá me mima, ¿sí? Pero ¿qué cree? Me casé. Y para mí era, y para mí era algo normal, ¿verdad? Algo normal, no pasaba nada. Así es que llegaba, dejaba los zapatos, ¿verdad? En la sala, la camisa en el comedor y la ropa en el baño o tirada en la recámara, ¿verdad? Entonces, pues mi esposa al principio, ella diferente, ¿verdad? Con una familia de siete hijos. Ella es la primera mujer, pero la tercera en la lista, ¿verdad? Así es que es la que fue educada estilo sándwich, pero la primera como fue mujer, entonces es un caos también, ¿verdad? Pero como eran siete, pues tenía más organización. Yo era único que organizado iba a ser. Entonces esas diferencias empezaron a causar problemas, ¿sí? Y un día mi esposa me puso bien brava y me dijo, a ver, vámonos poniendo de acuerdo, porque eso que tú haces está mal. ¿Cómo que está mal? ¿A poco no tenía razón yo? ¿Cómo que está mal? Toda la vida, toda mi vida lo he hecho. A ver, explícame. ¿Eh? No, no, no me dijo eso. Fue más inteligente. En el mundo. Quiero seguirlo practicando. Y así pasa. Quien haga las cosas. Por eso ahora nosotros tenemos inteligencia espiritual para entenderlas.
¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, pero al principio como que nos ponemos renuentes. Al principio como que no queremos dejar de hacer aquello que estábamos acostumbrados. Oye, pues si yo me las echaba las heladas y ahora ¿por qué no? ¿Verdad? Si antes me iba para allá y nadie me decía nada y ahora ¿por qué no? Si antes tenía un corazón de condominio y tenía como 20 novias y ahora ¿por qué no? ¿No? Y una serie de problemas que traemos que solamente con la inteligencia espiritual nosotros podemos resolver, hermanos. Solamente. Y esa inteligencia espiritual nos lleva a tener buenos frutos. Si lo que tú estás haciendo te está provocando o estás haciendo malos frutos, no estás usando tu inteligencia espiritual. No la estás usando. Necesitamos usar esa inteligencia espiritual que ya Dios nos ha dado y nos lo dio para que podamos aprender a vivir una vida diferente. Diferente. Lo tercero que nosotros tenemos que tomar en cuenta o el tercer punto que provoca la inteligencia espiritual es que hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es saber de Dios, ¿sí? Sino conocer significa relación con Dios. Entre más inteligente espiritual eres, más buscas una relación con Dios. Entre menos inteligente espiritual eres, más te alejas de la relación con Dios. ¿Sí me explico? La relación con Dios no tiene que ver con los líderes de la iglesia, ni tiene que ver con el hermano o la hermana que van a la iglesia. El conocimiento con Dios o la relación con Dios tiene que ver contigo mismo. Y cuando tú inicias un proceso de conocer a Dios, de ese conocimiento, esa relación con Dios, te va dando inteligencia espiritual de tal forma que puedes empezar a entender a los demás, aunque estén mal. ¿Me estás escuchando? Porque el conocer a Dios, vas conociendo su corazón, vas conociendo su motivación, vas conociendo sus principios, vas conociendo su esencia. Y aunque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, muchos de nosotros no le hacemos mucho caso. Muchos de nosotros lo ignoramos. Y a pesar de que nos habla y nos dice, no, para que se le quite, ¿verdad? Y vamos y metemos la pata. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios es un producto de una inteligencia espiritual. Entre más conoces a Dios, más quieres conocerlo, porque es el ser más maravilloso y el menos conocido de la raza humana. Nunca terminamos de conocerlo. ¿Sabe cuándo vamos a entender en plenitud lo que es Dios? Cuando estemos delante de Él. Nos vamos a dar cuenta de la magnitud del ser que es. Mientras que estemos aquí en este cuerpo, vamos a estar batallando con el yo mismo, con mi vieja naturaleza que no la puedo desarraigar. Sí la puedo dominar, pero no la puedo desarraigar. Voy a estar batallando con el mundo que se une a mi vieja naturaleza para que vaya a pecar. Y al diablo que nunca pierde tiempo, porque siempre me quiere robar mi relación con Dios. Siempre. Así es que, hermanos, el conocimiento, la relación, el acercamiento, el ir entendiendo, me va dando sabiduría para poder conocer la palabra de Dios, el sentido y lo que Dios quiso decir
cuando permitió que se escribiera su palabra. Porque cada parte bíblica, hermanos, tiene un mensaje de Dios para nosotros. Pero hay que descubrirlo en esa relación, en ese conocimiento, con esa inteligencia espiritual, ¿verdad? Porque, como a veces lo he explicado, muchas personas toman las cosas literales. Y entonces leen esa parte que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, móchatelo, dijo el Bronco, ¿no? Pero no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta sola, no es de inteligencia personal ni particular. Perdón, no es de interpretación personal ni particular, sino que se interpreta sola. Entonces yo tengo que ver que la palabra de Dios también me dice que debo cuidar el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Entonces, si lo debo cuidar, entonces no me está diciendo que vaya y que me corte. Me está diciendo que debo yo entender que debo hacer como que no tengo aquella parte de mi cuerpo que me lleva a pecar. ¿Ok? Eso lo vamos entendiendo con la inteligencia espiritual, con la relación con Dios. ¿Qué número vamos? 3, 4. Cuando la inteligencia espiritual se activa en nosotros, nos sentimos fortalecidos con todo poder, nos sentimos empoderados, nos sentimos fortalecidos. Nuestro hombre interior, nuestro ser interior se fortalece de tal manera que nos sentimos aptos para vencer cualquier circunstancia, cualquier situación, ¿verdad?, que venga a nuestra vida. Pero si tú eres de los que te agüitas por todo y por cualquier cosa andas buscando cómo dejar a Dios, no estás siendo muy inteligente espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual me hace ver la verdad de Dios en mi vida y me hace ver que sus promesas son mías, las promesas del Señor son mías, y me hace ver que solamente que yo las necesite, esas promesas, Dios va a derramar sobre mi vida esa promesa. Por lo tanto, me siento empoderado, me siento fortalecido, mi autoestima se levanta, crece. Porque el Hijo de Dios, cuando sucede un problema, no ve un agravio ni ve un obstáculo, sino que ve una forma en que Dios se va a manifestar en forma sobrenatural. Y cuando nosotros podemos ver eso, en base a la inteligencia espiritual que fluye en nuestras vidas, puedo entender que las promesas de Dios son y están listas para ser recibidas. Y esas promesas son las que me van a sacar adelante. Porque como lo he dicho, hermanos, Dios no está para andar cumpliendo deseos personales, está para cumplir sus promesas. ¿Me está escuchando? Y ya lo he dicho, porque yo deseo que alguien se muera, Dios no me va a andar cumpliendo las cosas. ¿Sí? Así es que cuando la inteligencia espiritual empieza a surgir en mi vida, me siento fortalecido, me siento valiente, me siento sano, me siento con fortaleza, me siento con potencia, ¿verdad? Y voy haciendo las cosas de acuerdo al propósito de Dios, y entonces entiendo que las cosas van a salir bien. Y si salen mal por alguna causa, Dios me va a dar una palabra por medio de la inteligencia espiritual para que yo pueda entender que ese obstáculo no va a perturbar mi vida. ¿Me explico? ¿Sí?
esa potencia, esa fuerza, provoca en mi vida, por la inteligencia espiritual, paciencia y longanimidad, según lo que dice la Escritura. No pida paciencia, deje que la inteligencia espiritual provoque en usted la paciencia. Porque cuando pedimos paciencia, entonces estamos pidiendo problemas. ¿Sí? Porque la prueba es la que produce paciencia, según lo que dice la Biblia. Me da risa porque oigo a algunos que dicen, ay Señor, dame paciencia. Digo, no sabe lo que está pidiendo este. Ayúdame Señor, dame paciencia. Está pidiendo problemas gratis. Porque los problemas, las situaciones complicadas son las que producen la paciencia. ¿Por qué? Porque al ver la solución, ¿verdad? Uno va entendiendo que todo va teniendo solución, entonces uno está aprendiendo paciencia. ¿Sí? Entonces, pero también la inteligencia espiritual provoca en nosotros paciencia, sin necesidad de estar en la prueba. Ese es, hermanos, la opción del Hijo de Dios para adquirir paciencia gratis, sin problemas, sin pruebas. Así es que permita que la inteligencia espiritual fluya en su vida y entonces entrará también la paciencia y la longanimidad, que significa algo así como paciencia, pero tiene que ver con bienestar, ¿ok? Con bienestar. Y por último, ¿qué número A dijimos? 5. La inteligencia espiritual provoca, según el versículo 12, gozo y agradecimiento. Oiga, porque conozco muchas personas que no son agradecidas. Dios les ha dado, los ha sacado, los ha sanado, los ha levantado, los ha ayudado, y como que quieren más. O sea, no, es que me diste 5 pesos, Señor, pero yo quería que me dieras 20. Y igual de agradecer los 5 pesos, le reclamamos los 20 que no nos dio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo quería un cónyuge mejor, Señor, ¿verdad? Que no me diera problemas, ¿sí? Y le reclamamos al Señor lo que no nos dio y despreciamos, no somos agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos inclusive son una bendición. Está en nuestras manos para educarlos, para enseñarles límites y conductas. ¿Sí? No están para que nazcan, para que crezcan como animalitos, sin guía. ¿Sí? Pero tienen su carácter, tienen su forma de ser, ¿verdad? Y algunos nos sacan canas verdes, pero son nuestros hijos, es lo que Dios nos ha dado. Y no reclamarle a Dios el hijo que tengo en mis sueños que lo que tengo en realidad en mi vida. Desprecio lo que Dios me ha dado por pensar o reclamarle a Dios lo que no me dio. ¿Sí me explico? Y voy a aprovechar el raite, ¿verdad? Porque es un error que todas las mujeres cometen. Y nosotros los varones también cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero, hermana, tú no puedes cambiar a tu esposo. Puedes ayudarlo a que sea mejor, pero no lo puedes cambiar. Necesitas provocar la presencia de Dios en su vida, eso sí. Invitarlo a la iglesia, invitarlo a los congresos, invitarlo a que se involucre donde está la presencia de Dios para que vaya aprendiendo inteligencia espiritual.
¿Sí me explico? La mujer tampoco nosotros la vamos a cambiar. Los hombres no tenemos la capacidad de cambiar a la mujer. Y muchas veces queremos y nos metemos en problemas gratis. ¿Verdad? Gratis. Es que yo necesito que me haga esto, que me dé esto y no. Ni me hace ni me da. Entonces, como quiero que se acople a mis necesidades o a lo que yo me imagino que debe ser, hermanos, no las vamos a cambiar. Necesitamos que nuestro cónyuge se exponga a la presencia de Dios para que adquiera inteligencia espiritual. No es otra cosa, hermano. Así es que tú y yo necesitamos entender que solamente Dios puede cambiar a la persona por medio de la inteligencia espiritual. ¿Qué pasó con mi esposa cuando ella entendió que debe amar a Dios primero que a mí? Adquirió inteligencia espiritual y entonces empezó a hacer mejor las cosas. Me empezó a respetar más, ¿verdad? Me empezó a ayudar más, a ser accesible. ¿Sí? Y yo entiendo eso de los cambios en nuestras vidas, pero la inteligencia espiritual supera todo eso, hermanos. Pero cuando nos olvidamos de esto, de la inteligencia espiritual, entonces sacamos nuestras viejas costumbres, nuestras viejas ideas, lo que yo era antes, ¿verdad? Y nuestra carnalidad empieza a volver a tomar lugar en nosotros. Y nuestra inteligencia espiritual como que bye bye, se va yendo. ¿Sí? ¿Cuál es tu deber y cuál es mi deber? Es motivar, buscar y asimilar cada día cómo puedo yo tener más inteligencia espiritual. Ya hemos visto algunos puntos, como la comunión con Dios, como el buscar, provocar los frutos de buena obra en nuestras vidas y hacerme esa pregunta siempre: ¿lo que voy a hacer le agrada a Dios? No, dice uno, pero me desquito. No sale de la inteligencia espiritual, sale de la actitud animalesca que quedó atrás y que otra vez quiere volver a tomar control de nosotros. Así es que, hermanos, hermanas, se puede aplicar de miles de formas y de maneras. Yo traté de buscar una aplicación general de esto, pero el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo en tu vida. Así que yo te voy a pedir que subrayes bien textos bíblicos. No sé, ponle, ¿cómo se dice? Pintura esa amarilla fosforescente, subráyalo. O también en tu celular puedes también ponerle una nota o hacerlo que sobresalga de los demás textos bíblicos. Esto es muy importante, ojalá nunca lo pierdas de vista, sino que podamos tener constantemente el estarlo consultando para ver cómo andamos de inteligencia espiritual. Amén. ¿Has oído el coeficiente espiritual? Digo, el coeficiente intelectual, ¿sí? También tenemos un coeficiente de inteligencia espiritual. ¿Ok? Entre más conoces de Dios su palabra, más inteligente espiritual te vuelves. Pues vamos a darle gracias al Señor por esa inteligencia. ¿Qué te parece?
¿sí? Y decirle, Señor, toma lugar en mi vida. Que esa inteligencia espiritual que has puesto me gobierne, me ayude, inclusive en problemas, en situaciones, pueda tener yo el consejo y la palabra correcta. Señor, aquí estamos delante de ti. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte esta gran bendición de poder ser inteligentes espirituales. Lo pusiste en el momento en que te acepté como Salvador y me perdonaste mis pecados. Gracias por ello, Señor. Es por eso que mucha gente no entiende la vida en el momento de la gestación, porque les falta inteligencia espiritual. Por eso mucha gente prefiere el libertinaje que la libertad, porque le falta inteligencia espiritual. Por eso otra gente, Señor, busca la venganza en igual del perdón, porque le falta inteligencia espiritual. Otras personas buscan la agresión en igual del amor y el buen trato, porque le falta inteligencia espiritual, Señor. Ayúdanos, Dios, porque a cada momento y a cada instante necesito de la inteligencia espiritual para que yo pueda controlar mi temperamento, pueda controlar mi carácter, pueda controlar mis necesidades, pueda controlar las circunstancias, pueda controlar, Señor, todo lo que está a mi alrededor. Porque la inteligencia espiritual me da esa capacidad y ese empoderamiento, Señor, que puedo controlar todo lo que está, no solamente en mi interior de mi vida, sino todo lo que está a mi alrededor. Y puedo empezar a construir algo diferente en el lugar donde me desarrollo o con las personas que tengo contacto, Señor. Así es que Dios, gracias por ello. Es por eso que empezamos a cambiar, es por eso que empezamos a ser diferentes, es por eso, Señor, que podemos encontrar esa comunión contigo, verdadera, sensible, de experiencia en nuestras vidas, Señor, que transforma, que cambia, que realmente encontramos el balance en nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, por esa inteligencia que has puesto en nuestras vidas. Pongo en tus manos a tus hijos, Señor, aquí presentes, y aquellos también que no pudieron venir. Y aquellos que están viendo, Señor, por las redes sociales esta plática o esta reflexión. Señor, yo te ruego, Padre, que bendiga sus vidas, les ayudes, que puedan ellos aplicar la inteligencia espiritual, Señor, en sus vidas completas, en la relación con su cónyuge, en la relación con sus hijos, en la relación con su familia, en la relación con los vecinos, en su trabajo, y donde quiera que ellos estén, Señor, puedan saber que tienen el control total de lo que está pasando en sus vidas por medio de la inteligencia espiritual, Señor. Permite que podamos experimentarlo como tú lo mencionas en tu palabra. Así es que gracias por darnos la capacidad de entender lo espiritual en plenitud, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Aleluya. Cantamos ese hermoso